Bien, amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con el abogado Tomás Castro. Gracias. Quien tiene la defensa de la juez Awilda Reyes Beltré, acusada por el Ministerio Público, por la Procuraduría General de la República, de prevaricación y varios delitos más, ¿verdad? Muy buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días. Amelia, Uchi. Como buen abogado, asume casos difíciles. Sí, yo tengo la fortuna, podríamos decir así, de siempre involucrarme en casos que tienen una connotación de carácter nacional, porque aparentaría que este es un caso contra una persona individual. Y aquí, como se lo dije a mi profesor Mariano Germán, aquí es el sistema de justicia que está sentado en el banquillo de los acusados y el sistema político de este país. Y te lo puedo decir de la siguiente manera: después de la victoria de Leonel Fernández en el año 96 y que se conformó por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue parte del acuerdo político que resolvió la crisis del año 1994, que fue la idea del doctor Peña Gómez. Cuando se conforma aquel Consejo Nacional de la Magistratura, donde habían personalidades como Milagros Ortiz Bosch, Leonel Fernández, detrás estaba el doctor Peña Gómez, el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer, y conforman aquella primera fase que era la elección de la Suprema Corte de Justicia, que de hecho nombraron 16 jueces, pero hubo un juez que renunció, porque entendía que si él lo nombraba en el cargo, él debía ser presidente. Y recae la presidencia de la Suprema en manos de Jorge Subero Isa. A partir de ahí, ya era labor de la Suprema Corte de Justicia nombrar los jueces. ¿Qué hicieron? ¿Nombraron los jueces que requería el país? No. Lo primero que hizo, lo primero que hicieron fue aprobar un reglamento para elegir los jueces, antidemocrático y dictatorial, donde tenía que ser unánime para poder elegir un juez. Yo puedo hacer la historia mía, Yo me evalué en un proceso donde hubieron 139 evaluados y yo quedé número 8 en la evaluación que se hizo de esos 139. Y cuando me sometieron a votación al Pleno de la Suprema para nombrarme juez, 12 jueces votaron a favor mío y 3 en contra. Y esos 3 pudieron más que los 12 que votaron a favor mío. ¿Por qué? Bueno, porque entonces ese reglamento lo que pretendía era: yo te apruebo pero tú me apruebas aquel. Y sirvió para que los grupos políticos enquistados en el poder, como siempre han estado, negociaran sus jueces. Ahí nombraron los hijos, los primos, los sobrinos, los ahijados, los más allegados, los dirigentes de este partido, los dirigentes de aquel. Y hasta algunos grupos económicos y de comunicación. Hubieron gente que en su vida entera lo único que habían hecho era hacer cuartillas en los periódicos. Y de una redacción de un periódico pasaron a juez sin nunca haberse puesto una toga en su vida. Pero entonces, ¿qué? ¿Producto de ese sistema es que llega la jueza Awilda Reyes No a Awilda Reyes, todos los jueces, todos en sentido general. Y entonces se inventan de que una escuela de la magistratura, y la escuela no podría suplir las deficiencias que se tenían, porque eligieron gente que no tenía ni la capacidad, ni la experiencia, ni los conocimientos para ir a hacer algo tan serio y tan como es impartir justicia.
Dicen que el único individuo que tiene un rasgo parecido al de Dios es el juez, porque el juez decide sobre tu vida, sobre tus bienes, sobre tu libertad. Y entonces pusimos una serie de gente. Yo tuve que decirle en un momento al presidente de la Suprema Corte de Justicia, si usted tiene un quebranto de carácter cardíaco y hay que hacerle una cirugía de corazón abierto, usted va a coger un muchacho que se graduó magna cum laude de medicina, usted le va a dar un bisturí para que le abra el pecho. Pero yo digo, basado en todo lo que usted acaba de explicar, el caso actual, ya estamos en el 2015. Sí. Hace 18 Las años. acusaciones que hace el Ministerio Público de que su representada, Awilda Reyes, forma parte de una red junto a un grupo de jueces que han prevaricado y que supuestamente cometieron actos de corrupción en sus funciones. ¿Eso es cierto? Es una verdad media, porque lo que Domínguez Brito no está diciendo, no está admitiendo es que esos lodos son la consecuencia de aquellos polvos y de aquellas lluvias que se hicieron para conformar lo que hoy se conoce como el Poder Judicial. ¿Y eso lo justificaría? No, no lo justifica, pero yo puedo decirte a ciencia cierta que en este país no hay un solo juez, un solo, que no le bajen línea y que no le den órdenes. Y ahí están los casos. ¿Quieren que te lo mencione? Mira, la Suprema Corte de Justicia, conociendo... Félix Bautista, hay 2 votos disidentes. Sí, porque hay que... Y bien motivados. Hay que dar las apariencias de que hay... Es decir, que esas jueces que se prestan a dar una apariencia. No, pero... O que son juezas responsables. No, son juezas responsables, pero si tú tienes la mayoría, tú dejas... Fue como cuando Casimiro era senador, que el señor Uribe Silva lo dejaba hablar, y al final daba un malletazo y aprobaba. Decía solicito por tercera. Entonces, pero ahora, bien, tú mencionaste cómo se conformó el Consejo de la Magistratura en el 96. 97. En el 97. Pero tú te saltaste la última conformación después de la Constitución del 2010. Sí, la última conformación se hizo después que hubo un problema en la Suprema con el caso de la Sunlan. Exactamente. Entonces, y por eso sacaron de la Suprema a Julio Aníbal Suárez y a todos los que no estuvieron de acuerdo con esa situación. Pero sacaron a otros que sí estuvieron de acuerdo. Jorge Subero Isa, desgarrándose la vestidura, tuvo públicamente que admitir que recibieron presiones. Sí. Entonces, si a nivel de Suprema Corte se dan esas presiones, imagínate tú lo que significa para un juez de primer grado, un juez de paz, si no le van a bajar línea y no le ponen presión. ¿Y a cambio de qué? O a cambio de permanecer en el cargo. ¿Y quién le daba órdenes a la jueza Awilda Reyes? Déjame decirte que es cómo se conforma el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial lo han estructurado de esta manera. Le agregaron al procurador. No, ese es el Consejo de... Para más control del presidente. Sí, pero ese es el Consejo de la Magistratura. Yo digo el Consejo del Poder Judicial. Sí. Los jueces de paz votan y eligen a un juez de paz para que los represente en el Consejo. Los jueces de primera instancia eligen a uno de sus pares para que los represente en el Consejo. Los de la Corte de Apelación por igual, y el de la Suprema, que está definido, que es el presidente de la Suprema. Entonces, esa persona de esa jurisdicción se constituye en consejero. Si tú quieres le puedes cambiar el nombre y ponerle mensajero. Del Consejo del Poder Judicial a sus pares, jueces de la jurisdicción donde le toca. Entonces es el individuo que baja donde el juez dice, el expediente tal que tú tienes, la línea que hay es esta. Y nadie cuestiona a ese individuo porque se entiende que él... Y hasta por WhatsApp. Hasta por WhatsApp. Eso fue lo que tú dijiste. Sí, hasta por WhatsApp. Que él le daba orden hasta por WhatsApp, a la juez por WhatsApp. Por WhatsApp. Porque donde él hablaba, o donde él habla, poniéndonos en presente, se entendía que hablaba
el Consejo del Poder Judicial. Y eso era así. Y no me diga Mariano que él lo desconocía, porque él sabía que era así. Él no solamente le mandaba mensajes por WhatsApp, él la visitaba en su apartamento. También la visitaba en su apartamento. ¿Hubo reuniones? Como visitaba a todos los demás jueces. Y ¿Hubo reuniones en el despacho del ex procurador Radamés Jiménez? ¿Qué rol juega? En el despacho de Radamés Jiménez. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuando era procurador o no? Ahora, Después. después. Bueno, según se ha informado, parece que hubieron algunas reuniones en la oficina de Radamés Jiménez. A mí me sacan de eso porque yo no he participado en ninguna de las reuniones. nadie ha dicho Ni eso. participé en la reunión con Mariano Germán. Nadie ha dicho eso, pero sí ha mencionado a Carlos Balcácer, que es el defensor ahora del juez Francisco Arias Valera. Bueno, si Carlos es el juez, el abogado del magistrado Valera, y se ha reunido con Radamés Jiménez, yo no tengo nada que cuestionarle, está reuniéndose con sus clientes. Y con él, junto con la jueza Wilda Reyes Beltrán. Bueno, es posible, porque cuando dos personas lo están acusando de un hecho determinado, lo normal y lógico es que coordinen sus medios de defensa para no entrar en contradicciones que podrían al traste dar No me refiero a eso. Se supone que la jueza Wilda Reyes indicó que en medio de la trama que ella misma aparentemente admite, en más de una ocasión se le citó a reuniones con el ex procurador Radamés Jiménez cuando se trataba del caso, de tomar una decisión con el caso Atiemar. Según las declaraciones de Francisco Álvarez, de Pancho Álvarez, de Participación Ciudadana, en la conversación que sostuvieron con la jueza, ella indicó que en un momento incluso la esperó Arias Valera junto con el ex procurador Radamés Jiménez a su salida de la clase de la universidad para hablarle sobre el caso. Usted es el abogado de ella. Sí, lógicamente. ¿Es cierto? No, yo no puedo afirmar eso. Miren señores, Pancho Álvarez, desde mi punto de vista, es un gran irresponsable, porque él dice que él no es un cura y que él no habló con ella a título de abogado de ella, miembro de Participación sino Ciudadana, como miembro de Participación Ciudadana, pero él no puede abstraerse de su condición de abogado, porque él, lo único que él va a morir siendo es abogado. Lo de Participación Ciudadana, eso es momentáneo, eso es pasajero. Lo que él va a hacer toda su vida es abogado. Hay un decálogo de lo que debe ser un abogado. Ángel Osorio y Gallardo, en el alma de la toga, establece claramente que debe ser un abogado. Un abogado es una especie de cura, porque esto es un sacerdocio. Si yo narrara todo lo que me han narrado clientes míos respecto a muchísimos casos, yo podría escribir una enciclopedia. Pero yo lo que como profesional me llega, como profesional tengo que sopesarlo. Pero tú cuestionas que él haya dicho lo que ella le dijo. Ahora, sobre todo que ella no lo autorizó a él, porque si ella quería decir las cosas no tenía por qué usar a Pancho. Venía aquí a este programa, cogía una guaguita anunciadora, se iba al Parque Independencia y cogía y comenzaba a decir, oye, eso es una irresponsabilidad, porque él ha puesto en peligro hasta la integridad física de esta muchacha. yo creo que eso está en peligro desde mucho antes de eso. Sí, pero él lo puso en mayor peligro. Sobre todo por lo que tú dijiste al principio, que tú señalaste que esto no es un caso contra un juez, que con ella está la justicia. Entonces eso es lo que la pone en peligro a ella. Claro. Nosotros lo hemos señalado aquí, que hay que protegerla. Sí, ¿Por qué? No quiere protección, Domínguez Brito lo que quiere es trancarla. Porque él pretende, Domínguez Brito. Está bien, pero está bien. Eso es lo que de llegar a un Domínguez acuerdo Brito, donde ella se convierta en lo que se convirtió Pancho Álvarez. Y así no. Eso no es serio ni es coherente. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público? Bueno, porque Domínguez Brito lo que pretende es la inmolación de esta muchacha. Tú te declaras culpable, da una declaración
y tiene que mencionar a todos los demás jueces que han participado de diferentes actividades de corrupción, y después discutimos la pena. Y eso, Domínguez Brito no se ha puesto tantas veces las togas. Domínguez Brito no conoce el proceso criminal. Es decir, que lo primero es que nuestro ordenamiento jurídico desde hace poco tiempo se puede negociar con un imputado. Claro que sí. Que sencillamente lo que propuso el Ministerio Público no llenó las expectativas de la imputada y tiene perfecto derecho a no negociar, y eso es lo que ha hecho, no negociar. Eso hace. Pero tú sabes por qué ella está en este proceso. Porque no quiso renunciar, porque le pusieron sobre la mesa la renuncia. El otro renunció. El otro. Sí, exacto. Pero ella no tiene por qué renunciar. Que le hagan un proceso disciplinario en el Consejo del Poder Judicial, ¿no tienen miedo? ¿La sometieron o no la sometieron? No, ella está sometida a la justicia penal, pero a ella no le han abierto un proceso. ¿Y al disciplinario son otros? Claro que sí. A los otros que mencionó. A los otros, pero a ella no. A ella no, Ahora, no le han citado. No, nada. Óyeme, yo quiero que abran un proceso disciplinario. Y a Huila, aunque tenga que ser en la puerta de una embajada, aquí va a decir lo que ella tiene que decir y vincular a todo el que haya que vincular. Yo lo advierto desde el día de hoy. Yo no tengo por qué hablar por boca de ella, ni ella hablar por la mía, pero ella, en su momento, va a decir lo que tenga que decir, caiga quien caiga y pese la... ¿Cuál es el rol? Este programa está a su disposición para cuando ella lo decida. Ahora bien, a ella le señalan 3 casos específicos. La sentencia del caso Atiemar, que aquí la comentamos muchísimo, porque de verdad que llama la atención que haya fallado condenando al Estado Dominicano a través del Banco de Reserva a devolverle $20 millones a Arturo del Tiempo Márquez. Sí. Pero que además la sentencia condena a cada miembro del Consejo Directivo del banco, a la fiscal del distrito, al Procurador General de la República. Ese es ese bulto, ¿no? Pero que si no es así, no devuelven. Es que, pero, oye, aquí hay un grupo es de que tú estás de acuerdo con los términos de esa sentencia. Sí, claro que sí. Bueno, óyeme, ¿por qué? Pero es muy sencillo, es muy sencillo. La empresa que construyó la Torre Atiemar invertía mensualmente ahí $3 millones, $1,5 millones que venía de una transferencia de una cuenta de Suiza y $1,5 millones que ponía el Banco de Reservas. O sea que el dinero venía a transferencia, el dinero no era de que en una funda que lo traían, no, el dinero llegaba al Banco de Reservas. Y habían días, habían meses. Pero el Banco de Reservas financió claro a Arturo del Tiempo, el 50%. Que cuando cayó preso en España, dejó de... Aquí no es delincuente. No se le tiene ningún... Que por cierto la droga fue de aquí que se la llevó. Ah, bueno, pero eso hay que demostrarlo que fue de aquí y buscar quién eran los socios de aquí. Él está preso condenado. No, ya está en libertad. Ya está en libertad. Ya lo condenaron. Pero lo condenaron. Sí. Por droga en España. Sí, droga llevada de aquí en un furgón. Yo esa parte no está establecida. Yo lo sé, sí, porque eso fue que lo acusaron ahí. Bueno, pues el barco salió de aquí. Deberían abrir un proceso aquí. El problema es que hasta que él no se le impute un hecho específico. El caso es que como él estaba preso allá, de una vez quisieron cogerse los apartamentos. Incumplió. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes un financiamiento e incumple? No, es que eso es muy sencillo. Mira, es que no va a incumplir, óyeme, ¿por qué? Porque es que cada apartamento de eso que se vende, que el Banco de Reserva inmediatamente se cobra su dinero. Eso era una inmobiliaria que iba a vender los apartamentos. Es que la sentencia fue justa, y lo que Arias Valera le dijo a ella fue que hiciera una sentencia justa, en el caso Atiemar. No, es posible que viniera a proponerle que hiciera esa sentencia, no por la justeza, sino por la gente que iba a beneficiar. ¿Quién le dio la orden? Pero ella ha dicho que fue Valera. Ahora, ¿quién le dio la orden a Valera? Sí. Los socios de Arturo del Tiempo. ¿Y quiénes eran los socios de Arturo del Tiempo? O los que tienen apartamentos en la torre. Y los que lo hicieron coronel. Y en este caso se ha revelado un recibo que se supone que la jueza puso su nombre, para no decir su firma, en ese recibo que se supone fue firmado en la oficina
del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hay de cierto con relación a ese recibo y el contexto que se ha descrito? Mira, en derecho existe unos conceptos de carácter jurídico que son los establecidos en el Código Civil, que establecen los vicios del consentimiento. Tú no puedes ir a una iglesia y casarte con un tipo con una pistola puesta en la cabeza. ¿Usted acepta a fulana como esposa? Sí. Posteriormente eso es anulable porque tu consentimiento no ha sido dado de manera espontánea, de manera libre, de manera clara. Entonces, según a mí me narraron, porque yo no estaba ahí, el recibo se firma bajo la siguiente premisa: ustedes firman eso y aquí ustedes salen presos. ¿Dónde hay que firmar? Pero un abogado, y los jueces obviamente que lo son, sabe que si la acusación es falsa, simplemente dice, pues sométame, que yo me voy a defender. Pero no, si es inocente, sí, pero si es inocente, uno no se imagina que diga, momento. Bueno, está bien, pues yo firmo entonces. Eso depende del momento, porque a veces hay situaciones donde tú a lo mejor lo piensas después, pero en el momento, luego Aguila reacciona con el segundo documento que le quieren poner a firmar, que era la carta de renuncia. ¿Por qué usted entiende que renunciarla, o por qué le decían que renunciarla sacaba del proceso? Si como quiera existía la posibilidad del sometimiento a través de la justicia ordinaria. Eso les resolvía un problema a esa gente. Fíjate que el supuesto recibo tiene fecha del día 2 de noviembre y la rueda de prensa de Mariano Germán es el día 11. Sí, como 2 semanas después. 2 semanas después. ¿Por qué? Porque Mariano Germán se da cuenta, y esta es la parte más interesante del relato. Mariano Germán se da cuenta que el objetivo no es Anguilda ni es Arias Valera. El objetivo es él. Porque yo no sé por qué el gobierno de Danilo Medina quiere quitar los jueces de Leonel y ponerlos de él. Yo no sé qué se traen entre manos. ¿Qué podría haber aquí? ¿Qué decisión podría estar en juego que necesariamente necesitamos jueces que respondan no a Leonel sino a Danilo? ¿Qué es lo que hay en el ambiente? Es decir, que tú entiendes que él debería, que el presidente de la Suprema debería actuar en defensa propia, pero de carambola en defensa de esos jueces. No, al contrario. Esos jueces, sobre todo a Huila, que no tiene padrino, que no tiene abolengo, preferible sacrificarla. Pero es que con lo que usted ha dicho, no. usted está admitiendo que hubo prevaricación. Yo no estoy admitiendo nada, simplemente estoy diciendo lo que a mí me dijeron que ocurrió en ese ambiente. Yo no estaba ahí. Pero cuando usted ha dicho que ella recibía presión, que tomó decisiones a través de mensajes por WhatsApp, usted está diciendo que ella no falló conforme a lo que establece la ley. Y aquí nada se falla de conformidad con la ley. ¿Tú crees que pero eso es un delito? La decisión, pero ¿dónde están los procesos? Porque la quinta juez, te narro la historia, el embajador norteamericano, con la sentencia de Danilo la noche anterior de su lectura. Mire, presidente, esto es lo que le van a dar lectura mañana en la Suprema Corte de Justicia. Y llamaron a esa quinta juez al Palacio. ¿Cómo fue? Yo no entendí. La quinta juez del caso que el embajador de los Estados Unidos fue donde el presidente. Sí, con la sentencia que iban a dar de lectura a la Suprema al día siguiente. Porque él la había conseguido. Sí, ellos lo consiguen todo. Sí, y entonces le dijo, esa es la lectura que le van a dar la sentencia mañana. Y la leyeron como quiera, esa fue. No, pero previo a eso, mandan a buscar a la juez al Palacio. Ajá. Y cuando ella llegó, que le dijeron, mire, eso hay que echarlo para atrás, que no era posible. Que ella había hecho su compromiso con Leonel Fernández, que ella venía de la Fundación Global, donde había tenido una reunión con Leonel Fernández, y que esa era lo que hizo. Esa es la quinta juez del caso Felipe. La quinta juez, y hay proceso contra la quinta juez. Lo que pasa es que Domínguez Brito quiere cubrirse por su falta de probidad,
porque él debió recurrir esa decisión. No la recurrió. Entonces hay que hacer muchas cosas para que se olvide lo que pasó. Hoy el archivo del caso de Arrua. Hay proceso contra la magistrada que dio la decisión en ese sentido. Y no cogieron y declararon extinguida la acción pública lo que asesinaron a esta gente ahí del asunto del secuestro de Nagua. Este país... Tenemos que hacer una pausa, Gucci. Sí, y regresamos en un momentito. Vamos a seguir hablando de este caso, porque esto compromete muchas cosas que tienen que ver con cada ciudadano dominicano. Regresamos. Bien, amigos, continuamos esta conversación con el doctor Tomás Castro, quien es el abogado defensor de la jueza Awilda Reyes Beltré. Tomás, la jueza Reyes Beltré, cuando fue convocada por el presidente de la Suprema Corte a una reunión a la que convocó también al juez Francisco Arias Valera, lo que ella le dijo a Participación Ciudadana, porque ella llevó el paquete con el dinero y que ahí lo fotografiaron, lo contaron, incluso en el recibo dice cuántas papeletas, 70 y tantas, que hacen de 2.000 pesos, que hacen 350.000 pesos. ¿Cómo es? 70 y tantas, no, 700 y tantas. Y que no sabían qué hacer con el dinero y se lo dieron para que ella se lo llevara otra vez. ¿Cómo se explica eso? De verdad que yo no de eso no tengo explicación, porque yo no estaba ahí. Mira, yo entro en asunto porque resulta que Awilda Reyes es compañera sentimental de un compañero de oficina del licenciado Harold Echavarría. Ah, ya. Y cuando viene el asunto relativo a que debe renunciar, qué sé yo cuánto, entonces es que ellos van a la oficina, se reúnen conmigo y me cuentan parte de lo que está pasando. Yo no participé de la reunión, porque yo te puedo decir con toda seriedad y honestidad, si yo hubiese participado en esa reunión, no estuviéramos en este barullo. Ella no hubiera firmado, porque tú le hubieras... No hubiera firmado nada. Exacto. No hubiera firmado nada. Porque a mí si nadie me va a poner presión para que una gente haga lo que no debe hacer. Yo no participé de esa reunión. Yo participo en una tercera reunión, cuando voy donde Mariano, con ella. Ya yo tenía algunos de los detalles de las cosas que habían ocurrido en las reuniones anteriores. Y le dije a Mariano, a mi maestro, a mi profesor, a mi amigo, Mariano, tiene que tener mucho cuidado, porque posiblemente sea un escándalo que va a estremecer los cimientos del Poder Judicial y posiblemente sea el inicio de un descalabro. Creo que con este caso, quien se va a sentar en el banquillo de los acusados va a ser la justicia toda. O sea, le advertí, o sea, el menos viejo dándole un consejo al más viejo. Lógicamente él me dijo, mira, habla con ella, porque yo le pedí que me dijera qué había pasado y lo que ella me narró fue esto y esto. Eso es lo que me dice Mariano. Pero esos aspectos que Participación Ciudadana ha soltado, por mala suerte ando sin mi celular, donde tengo grabada una conversación telefónica donde la presidenta la presidenta ejecutiva de Participación Ciudadana dice que la primera sorprendida con las declaraciones de Pancho es ella, porque eso no estaba estipulado que ocurriera. Pancho dijo aquí que él recibió el mandato de la Dirección de Participación Ciudadana para hablar, y él mismo nos acaba de tuitear
diciendo que el artículo 194 del Código Procesal Penal indica que toda persona tiene la obligación de declarar la verdad de cuanto conozca, salvo las excepciones de ley. Sí, pero eso no es para los abogados. Eso no es para los abogados. Eso no es para los abogados. En el expediente se habla de una Ni es para los curas. Porque hay unas obligaciones de carácter éticos que deben tener los... Pero eso no es cuando usted representa a la persona. Ahí a donde él fueron a darle declaraciones en virtud de qué. Él nos dijo aquí que En no se le hizo ninguna es que solicitud lo que es abogado, eso es una irresponsabilidad doble de él. Él estaba allí como miembro de Participación Ciudadana, Tomás, no como él abogado. lo que es abogado, Tomás, él no es otra cosa. Cuando tú le dijiste al presidente de la Suprema Corte que le advertiste que esto no era solamente ella, que ahí se iba a sentar la justicia en el banquillo y que esto iba a ser una especie de terremoto, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que lo convenciste de eso? No, porque él me dijo que para él era un asunto de honor, porque habían usado su nombre y el de su familia para hacer cosas. Como su familia. Sí, parece que en las órdenes que se impartieron en algún momento para hacer algo, se usó el nombre de un hijo de Mariana. Porque cuando se iba a darle instrucciones a jueces, ya dice el viejo que tal cosa. ¿Pero tiene o no tiene que ver el presidente de la Suprema Corte de Justicia con estos hechos? Personalmente entiendo que no, porque si hubiese tenido que ver, no hace el escándalo. Yo creo que él, presionado por un asunto de carácter moral, de carácter familiar, y también porque se da cuenta que es a su cabeza que le van a tirar, porque hay un problema que hay que decirlo aquí, un problema político. El grupo de Leonel y el grupo de Danilo están enfrentados, y ese enfrentamiento se manifiesta a nivel de Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo? Te lo voy a decir ahora mismo. Domínguez Brito, de manera irresponsable, para evadir recurrir el caso de Félix Bautista, dice: yo no voy a recurrir porque yo no creo en la justicia de este país. Y Mariano agarra la pelota y le responde diciendo: yo tengo confianza en mis jueces. Sí. Días después, Domínguez Brito, que no creía en la justicia, retoma la palabra y somete jueces para que esa misma justicia en la que él no cree lo juzgue. Y el otro, Y Mariano Germán, que había había dicho que confiaba en sus jueces, de repente dice hay que juzgarlo. Sí, de repente entonces también da marcha para atrás. Ajá. Yo no soy así. Yo no le doy marcha para atrás, porque yo pienso las cosas muy bien antes de decirlas y hacerlas. Entonces, en un caso hay uno irresponsable que está tratando de ocultar. Yo no sé, yo te mandé una carta que le mandaron a Domínguez Brito, te la mandé por WhatsApp. Nos quedan 2 minutos. Donde dice que el papel más difícil de hacer en un escenario es el de idiota. Tomás, se nos está acabando el programa y no hemos tocado el caso del regidor al que ella le dio la libertad, acusado de una cantidad de asesinatos. Por órdenes de la misma gente, por un acuerdo político entre el PLD y el PRD. Esa es una petición de Miguel Vargas Maldonado al PLD, de que necesitaba ese regidor, porque ese regidor... Pero entonces los jueces son de Leonel o son de Danilo. Son del PLD. En esa parte, en el asunto de carácter político conveniente para ambas partes, ahí se ponen de acuerdo. Ahí no hay disidencia. Entonces, porque ese regidor es el que maneja el tigraje en esa zona, y es el que sabe lo que hay que hacer a quien haya que hacerle, por la buena o por la mala. Entonces, querían que ese regidor esté en libertad, y dan la orden para que lo suelten. Y ella, que es tu cliente, que es tu defendida, ¿qué te dice ella de soltar conscientemente a una persona con ese historial? No, lo que pasa es que... Con esos hechos. No, lo que pasa es que el procedimiento que se escoge es el correcto. Por ejemplo, si una persona está presa, le pusieron medida de coerción de 3 meses, tiene 5, no se la revisan. Si se la revisan, se lo hacen de manera administrativa. El tipo queda en un estado de indefensión y en un estado de limbo jurídico. El pobre. El pobrecito. Y entonces viene y mete un habeas corpus y la juez entiende que el individuo está preso de manera ilegal y lo pone en libertad. Y la sentencia está debidamente justificada. Porque si hay algo que es interesante en materia de derecho es
que una persona te puede, porque de hecho hay dos partes, y ambas partes, en términos de derecho, hacen un planteamiento, y hay uno de los dos que es el correcto, dependiendo de la concepción que tú tengas del derecho. Bueno, se nos acabó el programa. Muchas gracias, Tomás, por aceptar nuestra invitación. Gracias Bien, a ustedes por acompañarnos. Y creo que hemos tenido una conversación extremadamente interesante con el abogado Tomás Castro. Mañana los esperamos a las 6 de la mañana como cada día.